Bien, amigos, hoy vamos a compartir ah, el pasaje que acabamos de leer, libro de Romanos, del 9 al 20, que lo estamos titulando La culpabilidad de todos los hombres. Y sí, hoy día les tengo muy malas noticias. Pareciera ser que por lo regular me toca ese rol a mí. Pensaba yo, todos los sermones que me ha tocado compartir por lo regular. Habla, Señor. ¿Te consideras una buena persona? Según un estudio realizado en el 2012 por una compañía mexicana que se dedica a la investigación de mercados en toda Latinoamérica, arrojó que 8 de cada 10 mexicanos, ante esta pregunta, ¿te consideras mala persona? Ellos decían, no, yo soy una buena persona. Ah, y revisando distintos foros en la web, me dediqué esta semana a buscar esta pregunta: ¿qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que la gente responde? ¿Te consideras una buena persona? Y me encontré con dos categorías de respuesta. Por un lado, están los que se consideran una buena persona. Y encontré expresiones como, me considero una buena persona, aunque no soy perfecto. Otro dice, sí, soy una buena persona, aunque cometo errores, como todo el mundo. Otro respondía, me considero una buena persona, aunque reconozco que tengo defectos. Y también me encontré con otro grupo de respuesta, estas dos eran las más mayoritarias, y están aquí lo que yo puse, los que se consideran ni buenos ni malos. No me considero una buena persona, pero tampoco me considero una mala persona. Otro, me considero una mala persona. Perdón, no me considero una mala persona porque no le hago mal a nadie. O sea, no soy bueno, pero tampoco soy malo. Y otra persona puso, soy una persona normal, ni buena ni mala. Y por ahí, buscando, de verdad que buscar, casi todas apuntaban a esto. Y me encontré con muy poquitas respuestas y me encontré con una que me pareció que podría ser el comentario de una persona que fue un poco más sincera, un poco, que dijo, todos tenemos algo de maldad. Esa es la verdad. Y pareciera ser que el ser humano, el hombre, no tiene problemas para reconocer que es un ser imperfecto, que comete errores o que tiene caídas. Pareciera ser que el ser humano tiene problemas para reconocer que es un ser perverso y malvado. No tiene la capacidad para poder reconocer eso abiertamente. El problema es que no importa cuánto el hombre se diga a sí mismo que no es una mala persona, dentro de él tiene una conciencia y esta conciencia testificará cada día de su existencia que no puede dejar de pensar, decir y hacer cosas malas. Hasta ahora, trayecto de mi vehículo de acá hasta acá, con mi mente conectada, Señor, úsame. No puedo evitar de pensar, no puedo evitar de dejar de decir, hablar cosas, hacer cosas malas. No importa cuánto me diga lo bueno que soy. El problema es que el hombre en su condición pecaminosa jamás va a reconocer que es radicalmente malvado. Y Pablo está muy al tanto de esto, de esta condición humana. Por eso, antes de presentar el Evangelio, Pablo comienza los primeros capítulos de Romano confrontando al hombre con su condición moral. Vemos a Pablo ocupando el rol, algo así como el rol de el fiscal general del universo, nombrado por Dios, tratando de probar la culpabilidad del hombre ante la justicia perfecta de un Dios infinitamente santo. Y Pablo comienza su alegato, y es lo que nosotros hemos estado estudiando estas semanas, comienza su alegato mostrando la condición del hombre natural en Romanos 1 del 18 en adelante. Y aquí Pablo comienza a describir a personas que rechazan abiertamente a Dios, llevan un estilo de vida abiertamente inmoral, pecaminoso. Luego, en Romanos 2, del verso 1 en adelante hasta el 17, dice que confronta a la condición del hombre moralista y decente. Esa persona que se cree
moralmente superior a los demás, que cree estar en posición de juzgar la vida de otros y decir, esta persona que mal actúa, si yo estuviera en este lugar yo no haría eso. ¿Cómo es posible que esta persona actúe así? ¿Cómo es posible que este político diga eso? O este religioso, o esta persona, o mi hermano, fulanito, o cual. Cree estar en posición de juzgar la vida moral de los demás. Pero Pablo nos va a decir ahí que en realidad son hipócritas, porque su corazón es tan malvado como la del resto. La única diferencia es que peca de una forma menos evidente. Y por último, termina mostrando la condición moral del hombre religioso. En este caso se refería a los judíos en Romanos 2:17 en adelante. Aquí confronta al judío religioso, a ese que cree estar a cuentas con Dios por simplemente haber nacido judío, por conocer la ley de Dios en la Torá o por estar físicamente circuncidado. Y aquí Pablo comienza a hablar de esta falsa confianza. Tú crees, tú que eres judío, has confiado o te afirmas en, pones tu confianza y crees estar bien conmigo por estas cosas. Y esto también de alguna forma, aunque el pasaje no se está dirigiendo específicamente a los cristianos, sí aplica para nosotros los cristianos y aplica para el cristiano religioso, ese que cree estar a cuentas con Dios o cree ser salvo porque simplemente nació en una familia cristiana o porque sigue las costumbres cristianas, va a la iglesia todos los domingos, siempre da ofrendas, se bautizó, se confirmó, sirve todos los domingos en la semana, está sumergido en las actividades, se sabe la Biblia o la enseña. Y Pablo confronta la condición moral de toda la humanidad y ninguno se salva. La conclusión es la misma en todos los casos. Todos son culpables. No existe una sola persona en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, que pueda pararse ante el tribunal santo, justo y perfecto de Dios y ante la justicia santa de Dios pueda ser hallado inocente. Nadie. Toda la raza humana es culpable. Todos merecemos la ira de Dios. Todos merecemos ir al infierno porque todos hemos violado la ley de Dios incontables veces. Ahora, en los versos que hoy estudiaremos, Pablo va a presentar a la corte celestial algo así como el alegato final de la fiscalía. Este alegato no tiene nada agradable para la humanidad y de hecho es posible que resulte muy ofensivo para algunas personas. Todos sabemos que no somos perfectos, que tenemos caídas o debilidades, pero lo que Pablo va a decirnos a continuación es que no tenemos ni idea de lo malo que somos. Y este alegato final de Pablo, que vamos a estudiar, se puede separar en tres partes. La primera parte, la denuncia, en los versos 9 al 10, luego las acusaciones, en los versos del 11 al 18, para terminar con el veredicto en los versos 19 al 20. Así que vamos con la denuncia. Romanos 3 del 9 al 10. ¿Acaso a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya que hemos demostrado que todos los judíos, tanto los judíos como los gentiles, están bajo el pecado, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Estos pasajes expresan la condición legal en la que se encuentra toda la raza humana ante la justicia de Dios. Y se expresa en dos condiciones. Primero, todo el mundo está bajo el pecado. Y segundo, no hay un solo justo entre la humanidad. Vamos a examinar un poquitito la expresión todos están bajo el pecado. El texto no dice que las personas cometemos pecados, sino que está diciendo que estamos bajo el pecado. La palabra griega upo, traducido como bajo, significa estar bajo el poder o el control de algo o alguien. Entonces, esta expresión está queriendo decir en su contexto que toda la raza humana está subyugada al dominio y a la influencia del pecado. El hombre, en otras palabras, es un títere en las manos del pecado. El problema es que el hombre natural
jamás se va a autopercibir como esclavo del pecado. Tú le preguntas a alguna persona, ¿tú eres un esclavo del pecado? El hombre natural no se va a autopercibir como un esclavo, porque a su parecer, él siempre está haciendo lo que él quiere. El problema es que el pecado opera desde la voluntad del hombre, de tal forma que es el hombre el que quiere pecar. Así que cada vez que tú haces algo, o estás o tienes la intención de hacer algo, estás haciendo lo que quieres hacer y eso te da la falsa sensación de que eres una persona libre. Pero en realidad estamos tan infectados por el pecado que todo lo que hacemos está influenciado por algún tipo de raíz pecaminosa. Todo. No faltas a la iglesia y a lo mejor puede estar influenciado por el pecado. Estás haciendo alguna obra y está influenciado por el pecado. Por algún tipo de raíz pecaminosa. Orgullo, vanidad, egoísmo, envidia, hipocresía. Nosotros los pecadores creemos que somos gente buena que a veces hace cosas malas. Y no, lo que Pablo está diciendo acá es todo lo contrario. Somos gente muy mala que a veces hace cosas buenas. El pecado es el hábitat natural del ser humano. Es su ciudadanía espiritual. La segunda cosa es no hay un solo justo. Lo que quiere decir esta expresión es que nadie es inocente ante Dios. En todo el mundo no existe una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de la justicia perfecta de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 5:48, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Sean perfectos. Es decir, una persona que no sea tan buena como Dios no está a la altura de su justicia. Puede ser que tú no te percibas como una persona mala o como una persona culpable moralmente. Y eso te pasa porque te comparas con otras personas que son más malas que tú. De seguro, de seguro, que no eres tan malo como Hitler. El problema es que no seremos juzgados por el estándar moral de otras personas, sino que seremos juzgados por el estándar moral de Dios. Y en nuestro estado natural pecaminoso, amigos, somos ciegos para ver lo putrefacto que es nuestro pecado, pero a la luz de la justicia de Dios, nosotros descubrimos que somos 1000 veces peores de lo que creemos. Si tú piensas y me conoces un poco y has visto aspectos pecaminosos de mí, te quiero decir que no tienes ni idea de lo que realmente puedo llegar a ser. Y lo mismo puede pasar contigo. Si a lo mejor pasáramos acá al frente y en esta data empezáramos a proyectar cada uno de los pensamientos, cada una de las cosas, cada una de las palabras que decimos, en realidad somos más malvados de lo que creemos, pero en nuestra condición pecaminosa no somos capaces de apreciar el pecado como Dios sí lo ve. Nadie es justo según el estándar moral de Dios. Y esto se entiende muy bien con el ejemplo de los nadadores que contó el Nico la semana pasada. Cuando lo dijo Nico me alegré y también me puse triste porque dije, me embarró la ilustración, pero en realidad es muy bueno. Es muy bueno porque ilustra muy bien esta verdad. Nadie es justo según el estándar moral de Dios. Para el que se lo perdió, se lo resumo rapidito. Hay tres nadadores que quieren llegar de Valparaíso a Isla de Pascua. 3500 kilómetros aproximadamente. El primer nadador no sabe nadar, se tira al agua y a los 5 minutos se ahoga. El segundo nadador es un poco más experto, nada 60 metros y se ahoga. El tercer nadador es un nadador profesional, se preparó para esto, está entrenado, nada 60 kilómetros y se ahoga. La pregunta es, ¿hay alguno de los tres que esté más ahogado que el otro? Unos llegaron más lejos, pero todos están igual de muertos. Y esto ilustra muy bien lo que Pablo nos viene explicando de Romano 1 hasta ahora. No importa cuán religioso seas, no importa cuánto nivel de moralidad o decencia tengas, estás igual de muerto y condenado como el pecador más inmoral de toda la historia humana. Todos estamos bajo el pecado.
Todos somos culpables ante el tribunal santo y justo de Dios. No, amigos, no hay un justo, ni siquiera uno. Ahora, vamos a las acusaciones. En los siguientes versos, Pablo va a presentar 6 acusaciones para demostrar como fiscal la culpabilidad del hombre. Estas 6 acusaciones también se pueden entender como 6 cualidades que tiene el hombre bajo esta condición pecaminosa. Y para respaldar a estas acusaciones, Pablo va a llamar a, como testigos a 8 pasajes del Antiguo Testamento. Va a llamar, decir, testigos, vengan y den su testimonio. Y va a llamar a 8 pasajes del Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a ver ahora a través de las 6 acusaciones. La primera dice, no hay nadie quien entienda. Aunque el intelecto humano funciona para muchas cosas, amigos, el hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios, es incapaz de conocer su carácter y en su condición pecaminosa es incapaz de entender el estándar perfecto de la justicia de Dios. No puede. Lo que dice 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 4:17 al 18 dice, no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Así que la ignorancia espiritual del hombre no se debe a circunstancias adversas, no se debe a que no tuvo la oportunidad de entender. Su ignorancia, según Efesios, espiritual se debe única y exclusivamente a su propia naturaleza pecaminosa. ¿Qué es esto? No le importa entender, no quiere entender. Le interesa otras cosas, le interesa ver una película, le interesa ver un libro, pero algo de Dios no le importa, es aburrido. No desea conocer, no desea entender, porque mucho menos quiere obedecer o quiere tener ese encuentro con Dios. En los años 70 apareció la noticia de una pata que fue famosa en Estados Unidos. Esta patita estaba en un parque nacional, por accidente atravesó con su pico o metió su pico en la lata de una bebida, de tal forma que quedó atrapada y no podía comer. Y la gente se dio cuenta de esto y ya llevaba varios días con su pico metido en la lata y todos se dieron cuenta de que si no la ayudaban, esta pata iba a morir. Así que comenzaron a contratar a especialistas, la gente del personal del parque, incluso los turistas, la gente se acercaba, salía la noticia, era famosa, incluso le habían puesto un nombre, la llamaban, la traían con comida para que pudieran atraparla y quitarle eso que alimentaba, quitarle de su pico esa lata. Pero la pata percibía todo intento de ayuda, lo percibía como un ataque. Para la pata, el intento de ayuda era una amenaza. Y creo que esto ilustra muy bien la condición natural del hombre. El hombre bajo pecado se encuentra en una confusión similar. Ve el evangelio como una amenaza para su estilo de vida y no entiende que es la única salida que tiene ante la justicia de Dios. No, amigos, no hay nadie quien entienda, ni siquiera uno. Segundo, nadie que busque a Dios. Si sumamos a todos los seguidores de todas las religiones del mundo, en toda la historia de la humanidad, uno podría pensar que hay millones de personas buscando a Dios. Pero la verdad que nos muestra este pasaje es que nadie realmente está buscando a Dios. Tú dirás, pero ¿cómo? Yo veo a gente, a millones, practicando algún tipo de religión. No, Pablo está diciendo, está citando al Antiguo Testamento y está dando la descripción de lo que Dios ve en el ser humano. Nadie busca realmente a Dios. Romanos 1, 21
y 25 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pablo lo que nos está diciendo es que la búsqueda religiosa del ser humano en realidad es una farsa, porque lo que en realidad está haciendo, está intentando escapar del Dios verdadero. El hombre, el ser humano, no quiere al Dios de la Biblia. Por eso inventa cuentos, filosofías, religiones que ofrezcan distintas versiones de Dios, de tal forma que el hombre en su pecaminosidad escoja el Dios que más le gusta, el que le exige menos, el que esté más conforme a sus preferencias personales. Y Dios puede rastrear eso y dice, tú dices que me estás buscando, pero en realidad no me estás buscando. Está buscando un Dios diseñado para ti mismo. Y ese Dios no soy yo. No, amigos, no hay nadie que busque realmente a Dios, a menos que Dios intervenga y haga un milagro sobrenatural en nuestro corazón. Ninguno de nosotros se inclinaría de forma natural a Él. Nadie. Tercero, todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Probablemente estarás pensando, pero Gustavo, ¿acaso vas a negar que hay personas en el mundo que hagan cosas buenas? Y sí, es verdad. El hombre natural puede tener una inclinación a hacer cosas que son buenas en sí mismas. No hay que ser cristiano para amar a los hijos. No hay que ser cristiano para ser honesto en el trabajo. De hecho, hay personas no cristianas que son más honestos que los cristianos en el trabajo. No hay que ser cristiano para hacer obra de caridad. Hay gente incrédula que hace obra de caridad, apoya causas humanitarias. Pero cuando la Biblia habla de buenas obras, no solo se refiere a la acción de la buena obra en sí, sino a la motivación de quien lo hace. Supongamos que yo estoy en Vicuña Maquena, acá en este semáforo, y veo a una abuelita, una viejita, que va con un bastón y quiere cruzar la calle. Yo voy, la saludo amablemente, la tomo del brazo y la acompaño. Me tomo el tiempo para cruzarla hasta el otro lado de la calle. Pregunta, ¿eso es una buena obra? La respuesta correcta es depende. Porque ¿qué pasa si yo tomo a esa abuelita y la hago cruzar porque sé que al otro lado está más oscuro, no hay nadie y le puedo robar la cartera? ¿O qué pasaría si yo estoy haciendo eso porque yo sé que todos ustedes están ahí mirándome, yo salgo y quiero que vean y admiren lo bueno que soy, digan, wow, el Gustavo, qué genial es, porque se está dedicando el tiempo y toda la gente dice, wow, qué genial es Gustavo, qué bueno es. Así que una buena obra no se puede definir por la obra en sí. La motivación lo cambia todo. Si tú no hiciste lo que hiciste para la gloria de Dios y exclusivamente para la gloria de Dios, ya no es buena obra. Mateo 5:16, Jesús decía, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Primera de Pedro 2:12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los incrédulos los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor sondeo el corazón, examino los pensamientos para darle a cada uno según las acciones, según el fruto de sus obras. Wow, ante el sondeo de Dios, ¿tú crees haber hecho algo bueno en tu vida? Ante el sondeo de Dios. Si nos paramos bajo la lupa de la justicia santa de Dios, que sondea hasta lo más profundo de nuestras motivaciones. No, amigos, no hay nadie que haga realmente lo bueno, ni siquiera uno. Cuarto, su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Quiero partir saltándome la primera expresión. Con su lengua profieren engaños. El pasaje acá está
El pasaje que Pablo está citando acá es un salmo y se está refiriendo a los aduladores, a esa gente que está diciéndole cosas buenas a los demás para aprovecharse de eso y sacar una situación favorable para ellos. Está hablando de los mentirosos, está hablando de los engañadores. En otras palabras, amigos, está hablando de todos nosotros. A todos nos molesta que nos mientan, nos molesta que hablen a nuestra espalda o que se aprovechen de nosotros. Nos duele cuando sabemos que alguien estuvo hablando mal de nosotros o nos traiciona. Pero ¿saben qué, amigos? Nosotros también hacemos eso. Tú también lo haces, yo también lo hago. ¿Alguien podría pararse acá y decir, yo jamás en toda mi vida he hablado mal de alguien? ¿He hablado bien de mí para destruir la reputación de otro? Si lo dices, estás demostrando que realmente eres muy mentiroso. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. La palabra traducida como maldición se refiere a la idea de invocar un castigo contra alguien en tono de enoja y de ira. ¿Has usado alguna vez tu boca para insultar, para amenazar o desear el mal a otro? La palabra traducida como amargura se usaba en los tiempos en los que se escribió para describir la hostilidad pasiva de una persona. En el contexto del pasaje se refiere a expresiones que salen de la boca de una persona que tienen clara intención de herir a otros, aun cuando no usemos un tono de voz o un lenguaje explícitamente violento. Podemos ser violentos sin alzar la voz. Podemos ser violentos sin siquiera decir una ofensa o algún garabato. ¿Has usado tu boca para decir comentarios irónicos? ¿O burlescos, sarcasmos? Decir comentarios ácidos, amargos. Quiero volver a la expresión su garganta es un sepulcro abierto. Una de las razones, amigos, por las que nosotros enterramos a un cadáver es para ocultar la desfiguración y el hedor putrefacto que experimentará ese cuerpo a causa de la descomposición. Pero ¿saben qué hace el hombre natural? El hombre natural muerto deja la garganta abierta de par en par y al hacerlo deja en evidencia su muerte espiritual a causa de la fetidez de sus palabras. ¿Quieres saber cuán malo es el hombre? Escucha lo que habla. Quinto, veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. Aquí Pablo está haciendo una acusación gravísima. Está citando la Biblia para decir que todos los seres humanos, sin excepción alguna, somos asesinos, somos sanguinarios y somos violentos. Tú podrías decir, no, yo no soy una persona violenta, jamás he levantado mi mano contra alguien y mucho menos he matado a una persona. Pero te recuerdo lo que dijo Jesús en Mateo 5, del 21 al 22. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulta a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. A los ojos de Dios, cada vez que descargas tu ira, descargas tu enojo contra alguien, ya sea física, emocionalmente, cuando tú tienes alguna conducta hostil, cuando lanzas expresiones hirientes, estamos demostrando que somos culpables de homicidio. Sexto, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una persona puede experimentar el temor de Dios de dos formas muy diferentes. El ser humano lo puede experimentar como un temor reverente o como un temor a Dios aterrador. Y te quiero hablar del primero, del temor reverente, que es el que más nosotros decimos. Incluso gente incrédula dice, no, yo tengo temor reverente de Dios. Muchos interpretan el temor reverente como respeto a Dios. Y aunque el respeto es parte genuina del temor reverente, el temor reverente es muchísimo más que eso. El temor reverente de la Biblia siempre está ligado a un profundo sentido de
asombro. Está ligado a un sentido de admiración. Está ligado a un sentido de gratitud, obediencia, adoración a Dios. Ese es el tipo de temor. Ese tipo de temor, evidentemente, ningún humano natural lo puede tener. Porque solamente el hombre puede llegar a tener y experimentar ese nivel de temor por la obra exclusiva de Dios en el corazón de una persona y está diseñado para mantener a sus hijos en el camino. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en su corazón para que ellos no se aparten de mí. Dios toma una persona no temerosa de él, toma de su temor y la imprime en el corazón de la persona para mantenerla en el camino. Y esta persona que dice tener el temor de Dios no puede vivir como cualquier persona. Porque el conocer la gloria de Dios, conocer su santidad, su justicia, lo glorioso que es, lo bondadoso, lo misericordioso que es, genera la conciencia de tal temor que tiene un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Pero es un temor reverente. Es al Dios, creador, dueño de todas las cosas. Ahora, te quiero hablar del temor aterrador. Este es el miedo literal que debería experimentar cualquier persona que no ha puesto su confianza en Cristo como Salvador. Y en ese caso, si alguna persona llega a experimentar este miedo, porque hay gente que no tiene miedo de eso, pero si lo llega a experimentar, haría muy bien en tener ese tipo de terror, porque el hombre incrédulo tiene millones de razones para tenerle miedo a Dios. Lucas 12, del 4 al 5, Jesús mismo le hablaba diciendo, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Ahí no está hablando de respeto. No está diciendo, oye, no, sé respetuoso con los que te van a matar. Cuando tú vas a enfrentar la muerte o te van a asesinar, tú no experimentas ese respeto. Tú estás aterrado. No teman a los que quieren matar al cuerpo. Después de eso no pueden hacerle nada más. Pero les diré a quién deben temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Sí, Señor. Él es a quien deben temer. Salmo 90:11 dice, ¿quién puede comprender el furor de tu enojo, Dios? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Salmo 76:7, con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Qué increíble que el salmista está hablando esto como algo, wow, eres temible, Dios. Salmo 2:4 al 5, pero el que gobierna en el cielo, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Toda la humanidad, amigos, todos, sin Cristo, deberíamos a lo menos, si no tenemos el temor reverente a Dios, por lo menos deberíamos experimentar el tipo de temor en su sentido más aterrador y urgente. Y no porque Dios sea un Dios malo, sino porque es un Dios santo y justo. Y jamás, de ninguna forma, tendrá por inocente al culpable, como lo dice Éxodo 34:7. Es lógico, amigos, que una persona experimente miedo ante el peligro. ¿No te pasa? El miedo actúa en el ser humano como un instinto de supervivencia. Pero aunque no lo creas, existe actualmente diagnosticada una enfermedad que se llama síndrome de Urbach-Wight, así se llama. Y las personas que lo padecen tienen un trastorno y experimentan la ausencia total de miedo. No le tienen miedo a nada. Pero cuando te digo a nada, es a nada. Esta condición los coloca en una situación de extremo peligro porque no pueden reaccionar apropiadamente al peligro. No se asustan. Cuando ven que algo les va a pasar, están tranquilos. No les pasa nada. Y saben que, amigos, esta enfermedad creo que ilustra muy bien la enfermedad que tiene el hombre inmoral, el hombre pecaminoso, el hombre religioso. Alguien una vez dijo, resulta increíble que los hombres, al mismo tiempo que reconocen la existencia de Dios, actúen sin temor alguno por desagradarle. Es increíble, pueden experimentar terror ante una insignificante araña de rincón, pero no temen al Dios Altísimo. Pueden temer al hombre, a su desprecio, incluso paralizarse de miedo ante su rabia,
pero son incapaces de temer a la ira de Dios. El gran problema de nuestro tiempo, amigos, no es tanto en esta sección o en esta parte del mundo, el problema no es tanto que la gente no crea en Dios. El problema es que lo hemos trivializado a tal punto como si fuera algo que no deberíamos tomar urgentemente en serio. Ah, no, 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 Dios, ya me voy a arreglar a cuentas con él. Si tuviéramos que resumir en una sola frase por qué el mundo está como está, deberíamos citar Romanos 18. No hay temor de Dios. Ahora, esta es la condición de la raza humana sin Cristo. El término que usan los teólogos para etiquetar esta condición del hombre se llama depravación total. Esto no significa que el hombre es todo lo malo que podría llegar a ser. Y tampoco significa que el ser humano es totalmente incapaz de hacer algo relativamente bueno. Lo que en realidad está manifestando este término es que cada aspecto del ser humano ha sido corrompido por el pecado. Su mente, su voluntad, sus emociones, todo ha sido dañado por el pecado. Ahora, quiero recordarte que esta no es la condición que Pablo ve en el hombre. Pablo está citando la Biblia, está citando a Dios. Pablo está citando la Biblia para demostrarnos que esta es la condición que Dios ve en el ser humano. Ahora, el veredicto. Romanos 3, 19, 20. Ahora bien, todos, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Pablo ya nos dijo en Romanos 2 que toda la raza humana está bajo la ley de Dios. Los judíos están bajo la ley escrita de Dios por Moisés. Y los gentiles están bajo la ley de Dios escrita en su corazón. Ahora, llevemos eso más a tierra. ¿Tuviste alguna vez acceso a la Biblia? ¿Alguien alguna vez te habló de algún mandamiento? ¿Te sabes alguno de los 10 mandamientos? Entonces estás bajo la ley de Dios. Ahora, si tú me dices, es que jamás tuve acceso a la Biblia, no importa. Dios escribió su ley en tu corazón y tu conciencia te dice lo que está bien y lo que está mal. Y estás bajo la ley escrita de Dios en tu corazón. Todos, amigos, todos estamos bajo la ley de Dios. Ahora, los judíos pensaban que Dios les había dado la ley para frenar el pecado y aumentar la justicia. Ellos decían, ok, perfecto, somos pecadores. Dios nos envió los 10 mandamientos a través de Moisés para que nuestro pecado sea frenado y al obedecer los mandamientos llevemos vidas justas ante Dios. Pero lo que Pablo está señalando en el verso 20 es todo lo contrario. La función de la ley nunca ha sido frenar el pecado. Su función ha sido hacerlo aún más evidente. Por la ley de Dios, nuestra conciencia reconoce lo horrible y lo putrefacto que es nuestro pecado. Cuando tú empiezas a dedicar tiempo para meterte en la Biblia, tú empiezas a ir los domingos, empiezas a escuchar su palabra, empiezas a orar, empiezas a conocer su ley, la ley va a empezar a mostrar lo horrible y putrefacto que es nuestro pecado. Porque, o mejor dicho, por la ley de Dios, podemos entender por qué somos culpables y por qué merecemos la ira de Dios. Ahora, el propósito de la ley, según lo que está diciendo Pablo, es que todos se callen la boca y todos queden convictos ante Dios. Hay una versión que es la Nueva Traducción Viviente y otras más también lo hacen, que lo traducen así. Dicen que el propósito de la ley es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable ante Dios. La ley de Dios deja a todo ser humano sin excusas. Absolutamente nadie en todo el mundo, de cualquier época, no importa quién sea, podrá decirle a Dios cuando esté frente a su tribunal, en el momento del juicio, es que, Señor, perdóname, yo no sabía que actuaba mal. Es que a mí nadie me enseñó lo que era bueno o lo que era malo. No. La ley de Dios nos deja convictos. Es un término legal para describir a una persona que ha sido declarada culpable de un delito.
y ha sido condenada a una pena de prisión. Todos estamos bajo la ley de Dios. Y esa condición nos deja convictos. Estamos condenados. Entonces, dada la contundente evidencia presentada por Pablo desde Romanos 1 hasta aquí, el veredicto de Dios, infinitamente santo e infinitamente justo, es que toda la humanidad es culpable de todos los cargos imputados y están justamente condenados. Y frente a esta aterradora verdad, amigos, el ser humano está sin excusas. Y la única respuesta sensata que podría tener frente a Dios, ¿saben cuál es? Es quedarse callado. Alguien dijo, nadie puede ser verdaderamente cristiano hasta que se calle la boca. Nadie. Hasta que quede sin argumentos. Hasta que deje de alegar su propia justicia, su propia inocencia. No es que yo soy mejor que este, yo me porto mejor que los demás. Un evangelista llamado Dwight Moody contó la experiencia de una visita que tuvo a la cárcel de Nueva York. Se las voy a leer. Es realmente estremecedora. Dice así: este evangelista visitó una cárcel para predicar el evangelio. Después del mensaje pidió permiso para conversar con algunos de los prisioneros. Pronto descubrió que la mayoría de los hombres ni siquiera habían prestado atención a su mensaje. Cuando Moody les preguntaba a los presos por qué estaba en prisión, todos hablaban de su inocencia. Decían que un testigo falso había testificado en su contra, o que los habían confundido con otra persona, o que el juez tuvo prejuicios en su contra. Todos se autojustificaban. Moody dice que empezó a desanimarse y dice, pero cuando estaba a punto de irme, encontré a un hombre con los codos sobre sus rodillas y dos torrentes de lágrimas cayendo por sus mejillas. Me acerqué y le dije, amigo mío, ¿cuál es tu problema? Él levantó la mirada y en sus ojos pude ver el terror, la desesperanza y el remordimiento. Y él me dijo, mis pecados son más de los que puedo soportar. Yo dije, gracias Dios por eso. Evangelio, amigos, significa buenas noticias. Pero el Evangelio jamás será una buena noticia para ti hasta que no comprendas cuál es tu condición ante este Dios infinitamente santo y perfecto. Mientras no reconozcamos que somos realmente depravados, somos malvados, que somos culpables, que justamente merecemos la ira de Dios. No es que Dios sea malo, es que Dios es justo. Si no reconocemos eso, amigos, el Evangelio no tendrá nada impactante que ofrecerte. Te van a predicar el Evangelio y decir, ah, mira, está entretenido, qué simpático. Hay gente que le habla el Evangelio y, ah, qué bueno. Si tú no entiendes eso, no vas a apreciar el Evangelio. Pablo viene hablando desde el capítulo 1, 2 hasta ahora el 3 y nos llevó hasta este callejón sin salida para que entendamos nuestra verdadera condición ante Dios. Él quiere que entiendas esto. Es vital. Si no lo entiendes, dice Pablo, no vas a estar preparado para recibir todo el evangelio que voy a comenzar a desplegar desde el próximo domingo en adelante, todos los versos que siguen. La buena noticia que Pablo nos va a compartir es esta. Es verdad, la raza humana tiene un grandísimo problema. Pero la buena noticia es que Dios ha enviado a un grandísimo Salvador. El problema que tiene el hombre con Dios ha sido resuelto por la obediencia perfecta de Jesucristo el Señor. Tal como dirá Pablo en Romanos 5:19, por la obediencia de uno, muchos serán justificados. Otros dicen, muchos serán declarados inocentes. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Quién haría eso en su sentido común?
por la obediencia de este Cristo. Jesucristo fue el único que vivió su vida sin pecado, el único justo, el único que fue obediente a la ley de Dios, el único que realmente entendía, el único que buscaba a Dios, el único que hizo lo bueno. Por la obediencia de Jesucristo, muchos serán declarados inocentes ante Dios. Cristo cambió su lugar por el nuestro, como lo dice Primera de Pedro 3:18. Cristo padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amigo, si tú estás esta mañana aquí sin Cristo, o si alguien está escuchando ahí y ve este video más adelante, donde sea que estés, si tú estás sin Cristo, si nunca en toda tu vida has confesado abierta y sinceramente ante Dios tu culpabilidad y tu maldad ante Él, ven a Cristo esta mañana. Donde quiera que estés, ven a Cristo. Pídele que abra tu entendimiento, que abra los ojos de tu vida para que puedas ver lo horrendo que es tu pecado, lo putrefacto. Y por favor, cuando lo veas, deja de justificarte. Por favor, amigo, amiga, deja de hacer eso. No hay justo, ni siquiera uno. La buena noticia del Evangelio es que hay perdón en Cristo para ti. Si te arrepientes de tus pecados y descansas únicamente en la justicia santa y perfecta de Cristo para ser salvo. Primera de Juan 1, del 8 al 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él sí es justo. Él puede, es el único que puede decirte te perdono. No te lo puede decir un cura, no te lo puede decir un pastor, no te lo puedo decir yo. El único que está en la condición, en el estándar moral perfecto de Dios para perdonar es Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por favor, no desaproveches esta oportunidad si hoy tú estás acá. O si dudas siquiera, no sé, no estoy seguro, aprovecha. Puede ser que a lo mejor esta sea tu última oportunidad y no se repita nunca más en toda tu vida. Ahora, si tú estás aquí en Cristo, tú eres alguien que ha nacido de nuevo. Recuerda que el pasaje que acabamos de leer no es parte de un tratado evangelístico dirigido a personas que no conocen a Dios. Esto es parte de una carta que se dirigió a una iglesia, a cristianos, a una comunidad de creyentes. Y esto nos deja una tremenda enseñanza, amigos. Nos recuerda lo indispensable, amigos, lo indispensable, lo indispensable, lo indispensable que es para cada cristiano. Recordar cada día, todos los días, cuál era tu condición sin Cristo cuando Él te rescató. ¿Cuál era mi condición? Tú y yo estábamos bajo pecado, estábamos condenados, merecíamos justamente la ira de Dios. Cuando olvidas eso, eso tiene un impacto terrible en tu vida, en la mía también. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos amó, Él nos rescató. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de la justicia perfecta de Cristo. Dejar de recordar esta verdad impactará profunda y negativamente en tu vida. Si lo dejas de recordar, tu corazón poco a poco se comenzará a llenar de autojusticia. Poco a poco comenzarás a sentirte nuevamente superior a los demás. Mira, este no vino a la iglesia. Mira, este no sabe tanto de la Biblia. Mira, este otra vez cayó. Dejarás de mirar con compasión a los que pecan de una forma distinta a ti, porque tú también pecas igual que él o ella. Solamente que tú y yo lo hacemos de forma diferente. Si tú olvidas todo lo que el Señor ha hecho, te costará cada vez más perdonar a los que te ofenden, porque se te olvida todo lo que Dios te ha perdonado. Dejarás de ver la urgencia por predicar el Evangelio. Estamos condenados. Esto es una realidad que vive tu vecino, tu hija, tu papá, tu mamá. Si tú olvidas esto, dejarás de crecer en gratitud, gozo y adoración a Dios. Si algo de esto, amigos, si algo de esto ya te está pasando, el desafío de hoy de parte del Señor para ti esta mañana es: recuerda la doctrina de la depravación total. Recuerda todo lo que eras ante Dios en su gracia. Recuerda todo lo que merecías. Recuerda todo lo que Dios tuvo que hacer por ti cuando no lo buscabas, cuando no lo obedecías, no lo amabas, no lo temías. Y por favor recuerda que aún seguimos luchando con el pecado. La única diferencia entre nosotros
Y los demás es que nosotros estamos en un proceso de santificación. Y Dios nos ha amado, pero somos igual de pecadores que los demás. Estamos en un proceso de santificación. Amigo, por favor, no lo olvides. Que el Señor nos ayude para que las palabras del apóstol Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 1:15, sean nuestras palabras hoy, esta mañana. Podemos recordar todo esto y decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.